En una extensa llanura cubierta de nieve donde el viento helado soplaba entre las montañas y los árboles carecían de hojas, vivía un caballo llamado Tarik. Era robusto, con un pelaje castaño que contrastaba con el paisaje blanco. Tarik era célebre por su agilidad y resistencia, siempre liderando a su manada durante las migraciones invernales. Sin embargo, había un obstáculo que nunca había logrado superar: el arroyo congelado. Este arroyo dividía la llanura en dos. Cada año, cuando caía la nieve y llegaba el invierno, el arroyo se transformaba en una trampa peligrosa. La capa de hielo que cubría sus aguas era engañosa, parecía resistente, pero muchos animales que intentaron cruzarlo cayeron en sus aguas heladas. Por esta razón, la manada de Tarik siempre evitaba el arroyo, optando por largos desvíos para continuar su camino. Pero ese año, el invierno era más severo que nunca, la comida escaseaba y la energía de la manada disminuía cada día. Tarik sabía que no podían permitirse perder más tiempo y que la única ruta rápida era atravesar el arroyo congelado. Con determinación en su corazón, convocó a la manada y anunció su decisión: este año no podemos desviar, necesitamos cruzar el arroyo o no sobreviviremos. Los demás caballos quedaron en silencio, temerosos del reto. Muchos recordaban las historias de animales que nunca regresaron tras intentar cruzarlo, pero confiaban en Tarik, quien nunca los había llevado al peligro. Aunque reacios, aceptaron la resolución y comenzaron a seguir a Tarik hacia el arroyo. Al llegar a la orilla, el hielo reflejaba la tenue luz del sol invernal. Tarik miró la superficie brillante y sintió el frío ascender por sus patas. Sabía que sería arriesgado, pero no había alternativa. Iré primero, dijo, deseando probar la resistencia del hielo. Con pasos lentos y cautelosos, Tarik empezó a cruzar. Al principio, el hielo parecía seguro, y cada paso producía un pequeño crujido, pero Tarik no se rendía y continuaba manteniéndose ligero y equilibrado. Los otros caballos observaban con ansiedad desde la orilla. De repente, Tarik escuchó un crujido intenso. El hielo bajo sus patas comenzó a fracturarse. Su corazón se aceleró, pero sabía que no podía mostrar miedo. Con movimientos ágiles, retrocedió unos pasos en busca de un lugar más firme. Aunque el hielo seguía crujiendo, no se rompió. Miró hacia atrás a la manada y gritó: debemos cruzar rápido, pero con cuidado. Sigan mis pasos, uno a uno. Los caballos empezaron a cruzar el arroyo, imitando los pasos de Tarik. Durante la travesía, una yegua joven llamada Lira perdió el equilibrio y resbaló. El hielo se agrietó bajo su peso, y en un instante, cayó al agua helada. El impacto del frío paralizó a Lira, y comenzó a ser arrastrada por la corriente. Sin dudarlo, Tarik corrió hacia la grieta en el hielo. «Aguántate, Lira», gritó, con una fuerza impresionante. Mordió la crin de Lira, y con gran esfuerzo, comenzó a tirarla fuera del agua. El hielo crujía amenazadoramente, pero él no se rindió. Usando todas sus fuerzas, finalmente logró arrastrar a Lira de regreso a la superficie sólida. Los otros caballos, aterrorizados, observaron, esperando que el hielo no se quebrara de una vez. Lira, temblando de frío, se sentía débil pero viva. «Gracias, Tarik», susurró ella entre dientes. Él la empujó con el hocico, animándola a continuar. «Aún no hemos terminado, necesitamos llegar al otro lado», dijo con voz firme y protectora. Con pasos aún más cautelosos, Tarik lideró el resto de la travesía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a la otra orilla. El alivio fue palpable. Los caballos comenzaron a respirar con más facilidad, sabiendo que habían superado uno de los mayores desafíos de sus vidas. Tarik, aún jadeando, miró el arroyo una última vez, observando las grietas en el hielo que casi los habían destruido. La manada siguió adelante, pero ahora con una nueva confianza. Sabían que si lograban cruzar el arroyo helado podrían superar cualquier desafío que el invierno presentara. Aunque estaba agotado, sentía un orgullo silencioso. Había logrado lo imposible y su valentía salvó a todos. Con el tiempo, la travesía a través del arroyo congelado se convirtió en una leyenda entre los animales de la llanura. Tarik fue recordado no solo como un líder fuerte y veloz, sino como el caballo que desafió al hielo y salió victorioso. Así, cada invierno, la manada de Tarik avanzaba con confianza hacia el arroyo, sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, la fuerza y el coraje pueden vencer cualquier obstáculo. Partiremos para el siguiente cuento en las tierras altas, donde las montañas se alzan hacia el cielo y los bosques son densos y profundos.
Allí vivía un lobo solitario llamado Faelán, conocido por su fuerza e ingenio, pero también por la tristeza que cargaba. Faelán había perdido su manada en una gran tormenta hacía años y desde entonces vagaba solo por el bosque. Aunque sobrevivía adecuadamente, su soledad era un peso constante en su corazón. Un día, mientras caminaba por un sendero nevado, Faelán encontró algo inusual, una pequeña rama de olivo caída en el suelo. El olivo era un árbol raro en esa parte del bosque y Faelán sabía que la rama no podía haber llegado allí por casualidad. La observó por un momento y sintió una extraña paz en su presencia, incluso sin entender por qué, decidió llevarla consigo. Esa noche, Faelán soñó con tiempos pasados, cuando su manada corría libre por las montañas. En el sueño, los lobos corrían juntos, fuertes y unidos, con el viento a su favor. Cuando despertó, la rama de olivo seguía a su lado y comenzó a brotar una nueva sensación de esperanza en su pecho. Supo que la rama era una señal, aunque no comprendía del todo de qué. En los días siguientes, Faelán llevó la rama de olivo a todas partes, con cada paso, se sentía menos solo, y su soledad, que antes era insoportable, comenzó a desvanecerse. Lentamente no encontraba palabras para explicar lo que sucedía, pero la rama de olivo parecía ser una fuente de consuelo y propósito. En una de sus caminatas, Faelán encontró a un viejo lobo de ojos cansados llamado Orión, que vivía apartado en las montañas. Desde hacía muchos años, Orión, al ver la rama de olivo en las patas de Faelán, sonrió. «Ah, veo que encontraste la rama de la paz», dijo con una voz grave pero amable. «Esa rama es mucho más de lo que parece, lleva consigo el poder de unir lo que fue separado y sanar lo que fue herido». Faelán, sorprendido por las palabras de Orión, preguntó: «¿Pero cómo puede una simple rama hacer eso?» «Perdí mi manada y llevo ese dolor desde hace mucho tiempo». Orión asintió con comprensión. «La rama no puede traer de vuelta a tu manada, Faelán, pero puede ayudarte a encontrar un nuevo camino. Puede ser el símbolo de una nueva unión, una nueva familia, si estás dispuesto a abrir tu corazón». Las palabras del viejo lobo resonaban en la mente de Faelán mientras vagaba por el bosque. Durante años había vivido aislado, creyendo que su vida de soledad era inevitable. Pero ahora, con la rama de la paz en sus patas y las palabras de Orión en su corazón, comenzó a preguntarse si estaba destinado a algo más. Un día, al caminar por un valle cubierto de árboles antiguos, Faelán escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Era el aullido de una loba joven, débil y llena de desesperación. Sin pensarlo dos veces, siguió el sonido hasta encontrar a una loba llamada Ira, atrapada en una trampa dejada por cazadores humanos. Sus ojos estaban llenos de dolor, pero también de esperanza al ver a Faelán acercarse. Faelán, con cuidado, usó sus patas y dientes para liberar la trampa que retenía la pata de Ira. Ella temblaba de dolor, pero en cuanto fue liberada, miró la rama de olivo que Faelán sostenía. «Llevas la rama de la paz», dijo Ira, sorprendida. «Mi madre solía contar historias sobre ella, dicen que quien la lleva tiene el poder de unir corazones partidos». Miró la rama en sus patas y, por primera vez, entendió lo que realmente significaba. La rama de olivo no solo simbolizaba paz, sino también sanación. Al liberar a Ira, se dio cuenta de que su propio proceso de sanación también había iniciado. Ya no estaba solo, había encontrado a alguien que lo necesitaba tanto como él a ella. En los días que siguieron, Faelán y Ira formaron un lazo de confianza y amistad, buscando juntos a otros lobos que, como ellos, estaban solos o perdidos. Cada vez que encontraban a un nuevo lobo, Faelán mostraba la rama de olivo y algo mágico parecía ocurrir, el sentimiento de unión entre ellos crecía, y una nueva manada empezaba a formarse. Con el tiempo, la manada de Faelán se expandió, haciéndose más fuerte y unida de lo que él nunca había imaginado. La rama de paz seguía siendo un símbolo de esperanza para todos, recordándoles que incluso en las horas más oscuras, la unión y el amor pueden triunfar sobre el dolor y la pérdida. Faelán nunca olvidó lo que Orión le había dicho aquel día. La rama no devolvió a su antigua manada, pero le ayudó a encontrar un nuevo propósito y una nueva familia. Así, mientras corría por las montañas con su nueva manada, Faelán supo que finalmente había hallado lo que tanto anhelaba, paz en su corazón y una nueva vida llena de compañerismo y fortaleza. Ahora pasaremos al tercer cuento. No olvides suscribirte. En las colinas verdes de un campo distante vivía un cuervo llamado Nero. A diferencia de otros cuervos que se conformaban con estar entre los árboles, Nero era curioso, le gustaba observar a los humanos e intentar entender sus extraños objetos y herramientas.
Todos los días, sobrevolaba aldeas y ciudades, estudiando sus costumbres, a veces, divirtiéndose con las cosas que encontraba en el camino. Un día, durante una ola de calor sofocante, Nero estaba desesperadamente sediento, había volado durante horas en busca de un arroyo o lago, pero todo parecía seco. Sus ojos negros y brillantes avistaron algo inusual cerca de una casa, había un vaso de agua sobre una mesa en el jardín, dejado allí por un humano descuidado. El agua brillaba al sol, fresca y cristalina. Nero voló hacia el vaso y se posó en el borde de la mesa, sin embargo, había un inconveniente, el vaso era alto y el agua se encontraba en el fondo, fuera del alcance de su pico. Intentó estirarse e introducir el pico lo más que pudo, pero todavía no lograba alcanzar el agua. Frustrado, pensó por un momento que necesitaba encontrar una solución, ya que la sed lo consumía. Al mirar a su alrededor, vio pequeñas piedras esparcidas por el suelo del jardín y una idea surgió en su mente. Agarró una piedra con el pico y la dejó caer dentro del vaso, observando cómo la piedra se hundía y el agua subía un poco. Si sigo echando piedras, tal vez el agua suba lo suficiente para que pueda beber, pensó, sintiéndose esperanzado. Nero repitió el proceso varias veces, buscando piedra tras piedra y lanzándola al vaso. El agua iba subiendo lentamente con cada nueva adición, su paciencia estaba siendo recompensada, pero aún faltaba mucho para que el agua alcanzara la parte superior. Comenzó a impacientarse, pero sabía que la única manera de poder beber sería continuando con su plan. El sol quemaba sus plumas y la sed parecía empeorar con cada minuto, pero Nero se negaba a rendirse. Piedra tras piedra, vio cómo el agua subía hasta que finalmente estaba al alcance de su pico. Con un suspiro de alivio, Nero sumergió el pico en el vaso y tomó un largo y refrescante trago. El agua fresca alivió su sed y le proporcionó una sensación de victoria. Mientras bebía, otros cuervos lo observaban desde lejos, admirados por su ingenio. Nunca habían visto a nadie resolver un problema de manera tan creativa. Uno de ellos se acercó y dijo: Nero, eres el cuervo más inteligente que hemos visto. ¿Cómo supiste que lanzar piedras al vaso haría que el agua subiera? Nero, con una expresión satisfecha, respondió: la observación y la paciencia son las claves para resolver cualquier problema que encuentres un obstáculo. No sirve de nada lamentarte o rendirte, siempre hay una solución si piensas lo suficiente. Los cuervos asintieron, impresionados por la sabiduría de Nero. La historia del cuervo inteligente se propagó por la región y pronto Nero fue conocido como el cuervo más sabio de las colinas. Muchos animales comenzaron a buscarlo en busca de consejos, algunos preguntaban cómo resolver problemas en sus vidas, mientras que otros deseaban aprender a ser más ingeniosos. Nero, siempre dispuesto a ayudar, compartía sus ideas con generosidad. Un día, una joven zorra llamada Lira se aproximó a Nero. Ella enfrentaba un problema, había encontrado un escondite lleno de frutas, pero no podía abrirlo. Nero, tú que eres tan sabio, ¿puedes ayudarme?, preguntó ella con ojos ansiosos. El cuervo miró a la zorra con una sutil sonrisa y respondió: te ayudaré, pero primero dime qué has intentado hacer. A veces, la solución está en las cosas simples. Lira explicó sus frustrados intentos de abrir el escondite. Nero escuchó atentamente, después de un momento, dijo: el secreto no está en la fuerza, sino en la paciencia y la observación. Vamos juntos al escondite y veamos qué podemos descubrir. Al llegar allí, Nero notó que había una pequeña rama bloqueando la entrada, así que usó su pico para quitarla con cuidado, y el escondite se abrió fácilmente. La zorra, encantada, agradeció al cuervo por su ayuda. Nunca se me habría ocurrido eso, dijo Lira. Me enseñaste una gran lección hoy, la fuerza no siempre es la respuesta. Nero, con humildad, respondió: a veces, todo lo que se necesita es una mirada atenta y una mente calmada. El mundo ofrece soluciones para aquellos que están dispuestos a buscar. Con el tiempo, Nero continuó ayudando a los animales del bosque. Cada vez que surgía un nuevo desafío, recordaba para sí mismo y para los demás que la paciencia y el razonamiento eran las herramientas más valiosas que poseían, y así, el cuervo que una vez fue solo un curioso observador de las estrellas se transformó en un líder admirado entre los animales, y la moraleja de la historia de Nero resonaba en todo el bosque: no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una forma de superarlo si contamos con paciencia y creatividad. Esa es una hermosa historia. Aún tenemos más relatos fascinantes en una extensa sabana africana, donde los vientos soplan sobre las alturas y los ríos serpentean. Allí vivía un enorme elefante llamado Batu,
famoso por su extraordinaria fuerza y su bondad. Todos los animales de la sabana lo respetaban y sabían que si estaban en problemas, Batu siempre los ayudaría. Sin embargo, había algo que nadie sabía sobre él: tenía un profundo temor a las alturas. Un día, mientras Batu caminaba por la sabana en busca de agua, encontró a un pequeño pájaro llamado Timo atrapado en un árbol. El nido de Timo había sido llevado por una tormenta la noche anterior y ahora estaba desesperado, incapaz de regresar a casa, piando angustiosamente y batiendo sus pequeñas alas sin éxito. Al escuchar los lamentos del pájaro, Batu se acercó con su trompa extendida. «¿Qué sucede, pequeño Timo?», preguntó el elefante con su voz grave pero amable. Timo, secándose una lágrima que corría de sus diminutos ojos, respondió: «Mi nido fue destruido por la tormenta y ahora no puedo subir al árbol para reconstruirlo». Batu miró el alto árbol y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Puedo ayudarte a recoger los materiales en el suelo, pero subir allí, eso no puedo», dijo Batu, avergonzado de admitir su miedo. Timo, aunque pequeño y frágil, se dio cuenta de que incluso el gigante Batu tenía sus propios temores. Sin embargo, el elefante no quería dejar al pequeño pájaro desamparado. Timo, con una mirada comprensiva, dijo: «No te preocupes, Batu. Sé que cada uno de nosotros tiene algo que teme. Tal vez, en lugar de llevarme al árbol, podamos construir el nido aquí en el suelo». Batu, sorprendido por la amabilidad y sabiduría del pájaro, sonrió. «Sí, podemos trabajar juntos». Batu utilizó su trompa para recoger ramas, hojas y pequeños trozos de hierba, mientras Timo los organizaba y tejía con destreza. Aunque el árbol era el lugar convencional para un nido, Batu y Timo colaboraron para crear algo novedoso. Al final, construyeron un nido perfecto, resguardado entre dos grandes piedras. El pajarito, ahora más tranquilo, piaba de alegría y gratitud. «No necesitaste subir al árbol, con tu fuerza y mi paciencia lo logramos juntos», dijo Timo con los ojos brillando de agradecimiento. Batu, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había superado una parte de su miedo. Aunque no había subido, encontró una solución al lado de un amigo. En los días siguientes, Batu y Timo se convirtieron en compañeros inseparables. El pequeño pájaro, siempre observador, notaba que el elefante evitaba colinas y lugares altos. Aunque Batu nunca lo mencionaba, Timo sabía que el miedo a las alturas todavía estaba en él. Entonces, un día, Timo tuvo una idea: «¿Qué tal si me acompañas hasta una colina baja? Desde arriba podemos ver toda la sabana», sugirió Timo. Batu dudó, pero confió en su pequeño amigo. Con pasos lentos y pesados, siguió a Timo hasta una colina pequeña y suave, donde la subida no parecía tan amenazadora. Al llegar a la cima, Batu miró la vasta llanura abajo. El viento sopló suavemente en sus orejas, y por primera vez, experimentó algo diferente. Se dio cuenta de que, mientras estaba al lado de Timo, el miedo parecía menor, casi imperceptible. El elefante miró al cielo, sintiendo el mundo a su alrededor de una manera que nunca había vivido antes. La vista era deslumbrante y el miedo, aunque aún presente, ya no lo controlaba. Timo se posó suavemente en el hombro de Batu y dijo: «¿Ves, Batu? A veces nuestros miedos solo parecen grandes hasta que los enfrentamos de maneras pequeñas». Batu, con una nueva admiración por el pequeño pajarito, asintió. «Tienes razón, Timo, nunca lo habría logrado sin ti a mi lado». Con el paso de los días, Batu comenzó a aventurarse en nuevas partes de la sabana, subiendo colinas y cruzando pequeños desfiladeros. Timo siempre lo acompañaba, brindándole palabras de aliento y recordándole que no estaba solo. El elefante que antes tenía miedo a las alturas ahora se atrevían a explorar terrenos que antes no se había atrevido a pisar. Así, Batu, con la ayuda de Timo, pudo superar su temor. Poco a poco, aprendió que a veces solo se necesita un amigo a nuestro lado para que los grandes temores se sientan más pequeños. La amistad entre el gran elefante y el pequeño pajarito se volvió legendaria entre los animales de la sabana, y todos comprendieron que la verdadera valentía no proviene de la ausencia de miedo, sino de enfrentarlo con el apoyo de quienes amamos. Batu y Timo continuaron su aventura por la sabana, explorando nuevas tierras y asistiendo a otros animales en apuros. Y cada vez que encontraban a alguien con miedo, Batu, con su reciente sabiduría, repetía la lección que había aprendido: con la paciencia de un amigo y el valor de intentarlo, cualquier montaña se puede escalar. Partiremos para el próximo cuento en tierras lejanas, más allá de los ríos y los bosques profundos, se alzaba la montaña de fuego,
un volcán que arrojaba humo constantemente al cielo. Decían las leyendas que en el corazón de la montaña había un tesoro escondido, custodiado por espíritus antiguos. Muchos aventureros intentaron llegar a la cima, pero ninguno había regresado. Sin embargo, esto no asustaba a una zorra llamada Rena, conocida por su valentía y astucia. Rena siempre fue curiosa, y la leyenda del tesoro oculto en la montaña de fuego encendió un deseo incontrolable en su interior. Para muchos, la montaña representaba peligro y muerte, pero para Rena era un desafío irresistible. No deseaba el tesoro por riqueza o fama, sino por la aventura en sí. Si llego a la cima, pensaba ella, demostraré que nada es imposible para quienes no temen lo desconocido. Un día, Rena decidió que su viaje iba a comenzar. Se despidió del bosque donde era conocida por su inteligencia y se dirigió hacia la montaña, cruzando valles, subiendo colinas y atravesando ríos. Con cada paso, el volcán parecía hacerse más grande ante sus ojos, y el humo en el cielo se volvía más espeso día tras día. El sendero se volvía más empinado y complicado, pero Rena, decidida, no se detuvo. En el camino, se encontró con un búho anciano llamado Lum que la observaba desde la cima de un árbol torcido. ¿Vas a la montaña de fuego, zorra?, preguntó Lum, con ojos que parecían ver más allá del presente. Sí, respondió Rena con confianza. Alcanzaré la cima. El búho, sacudiendo la cabeza, comentó, muchos lo han intentado, pero pocos han regresado. La montaña no solo pone a prueba la fuerza del cuerpo, sino también la fortaleza del espíritu. Rena agradeció las palabras del búho, pero con su espíritu indomable, siguió adelante. Sabía que el viaje sería peligroso, pero confiaba en su capacidad para enfrentar cualquier desafío. Tras varios días de caminata, llegó a la base de la montaña. El suelo estaba caliente bajo sus patas y el humo hacía que el aire fuera pesado, pero Rena no dio marcha atrás. Comenzó a escalar la montaña con precaución, eligiendo cuidadosamente cada paso. El terreno era irregular y resbaladizo, lleno de piedras sueltas y grietas. Con cada movimiento, sentía el calor aumentar. No obstante, el paisaje alrededor era espectacular, de vez en cuando miraba hacia abajo y veía las vastas tierras que había cruzado. El cansancio aumentaba, pero la vista del horizonte le daba fuerzas. Al caer la noche, Rena encontró una pequeña cueva en la ladera y decidió descansar. El calor del volcán hacía que el aire vibrara, y la zorra sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Esa noche soñó con el corazón de la montaña, donde espíritus de fuego la observaban. Eres fuerte, Rena, pero la verdadera prueba está dentro de ti, susurraban las voces de los espíritus. A la mañana siguiente, con el sol asomándose detrás del denso humo, Rena continuó su viaje a medida que ascendía por el camino volvía cada vez más empinado y peligroso, el humo ardía en sus ojos y el calor convertía cada respiración en un esfuerzo. Sin embargo, Rena nunca consideró rendirse. Tras horas de agotadora escalada, finalmente alcanzó un gran cráter en la cima de la montaña. El calor era casi insoportable y el suelo temblaba levemente bajo sus patas. En el centro del cráter, Rena vio algo inesperado, una llama azul, pura y brillante, flotando en el aire. Supo que ese era el verdadero corazón de la montaña. Rena se acercó a la llama con cautela, sintiendo que el calor aumentaba con cada paso. La llama no quemaba como el fuego habitual, su luz era suave pero intensa, como si poseyera un poder antiguo y profundo. De repente, una voz surgió de la llama. ¿Por qué has venido aquí, zorra?, preguntó la voz que parecía resonar en su mente. Rena, con valentía, respondió, no he venido en busca de tesoros o riquezas, he venido porque quería ver lo que pocos han visto. Deseaba probarme a mí misma y demostrar que puedo enfrentar cualquier desafío. La llama pulsó suavemente, como si estuviera reflexionando. La verdadera fuerza no está en alcanzar la cima, sino en comprender lo que hay dentro de ti, dijo la voz. En ese instante, Rena se dio cuenta de que el viaje hasta la montaña había sido más sobre descubrir sus propias capacidades que sobre el tesoro en sí. El verdadero premio era el conocimiento de su propia fuerza, coraje y determinación. Sonrió, entendiendo que la montaña le había revelado algo mucho más valioso que el oro o las joyas. La llama azul se disipó lentamente, y el calor a su alrededor empezó a disminuir. Rena sintió una profunda paz dentro de sí, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta que buscaba. Con una última mirada al cráter, comenzó su descenso de la montaña. Ahora,
más que nunca, sabía que ningún desafío era demasiado grande para quien cree en sí mismo. Al regresar al bosque, los demás animales se sorprendieron al verla. ¿Realmente fuiste a la montaña de fuego y volviste?, preguntaron incrédulos. Rena simplemente sonrió y respondió que sí, que había ido, pero lo que halló allí no podía describirse con palabras. El verdadero tesoro reside dentro de cada uno de nosotros. Con eso, la zorra continuó su vida, consciente de que donde quiera que fuera, siempre llevaría consigo la fuerza de la montaña de fuego. Partiremos para el próximo cuento. En las profundidades de un vasto y abrasador desierto, vivía una serpiente llamada Kala. Era conocida por su astucia y habilidad para sobrevivir en las condiciones más extremas. Sus escamas brillaban bajo el sol intenso y sus movimientos eran rápidos y precisos. Kala pasaba los días cazando pequeños animales y refugiándose del calor en cuevas sombreadas. Sin embargo, había algo que siempre deseó más que cualquier otra cosa: la piedra brillante. Esta piedra era un mito en el desierto, una leyenda que decía que quien la encontrara tendría el poder de dominar la tierra y las criaturas a su alrededor. Muchos animales habían intentado hallarla, pero nadie jamás regresó para contar la historia. Para la mayoría, la piedra era solo una fantasía, pero Kala creía que realmente existía y un día decidió que la encontraría, sin importar el costo. El viaje de Kala comenzó temprano, antes de que el sol alcanzara su punto más alto y el calor se volviera insoportable. Se deslizó silenciosamente sobre las dunas, con los ojos fijos en el horizonte. Durante días, siguió el rastro de antiguos rumores y señales dejadas por otros viajeros del desierto. Cada noche, cuando el calor disminuía, Kala miraba las estrellas y se preguntaba: ¿realmente encontraré la piedra brillante? En una tarde particularmente calurosa, Kala encontró a un viejo escorpión que parecía conocer bien el desierto. Estaba sentado bajo una piedra buscando refugio del calor. «Estás buscando la piedra brillante, ¿verdad?», preguntó el escorpión con una sonrisa cansada. Kala se sorprendió. «Sí, ¿cómo lo sabes?», preguntó ella. El escorpión rió suavemente. Todos los que pasan por aquí tienen la misma mirada en sus ojos, ambición y deseo. Pero cuidado, serpiente. No todo lo que brilla trae felicidad. Kala ignoró la advertencia del escorpión. Ya había recorrido un largo camino para rendirse. «¿Dónde puedo encontrar la piedra?», insistió. El escorpión señaló hacia el este, en dirección a una gran formación rocosa que se alzaba en el horizonte. «Si eres lo suficientemente valiente, la encontrarás allí, pero recuerda, la piedra revela no solo el poder, sino también el verdadero corazón de quien la toca». Decidida, Kala siguió la dirección indicada. Cuanto más se acercaba a las rocas, el aire parecía más pesado, casi místico. Podía sentir que algo grandioso se acercaba. Finalmente, tras muchas horas de viaje, Kala llegó a la formación rocosa. En el centro de una fisura entre las piedras emanaba un brillo intenso, iluminando el interior oscuro de la caverna. El corazón de Kala se aceleró. «Lo he encontrado», pensó. Se deslizó hacia dentro de la caverna, con sus ojos fijos en la luz brillante al fondo. Sobre un altar natural de piedra estaba la piedra brillante. Era tan deslumbrante que parecía haber sido esculpida por el propio fuego de las estrellas. Cada faceta de la piedra emitía una luz intensa e hipnótica. Kala se acercó lentamente, cautivada por la belleza de la piedra. «Con esto seré la criatura más poderosa del desierto», murmuró para sí misma. Extendió su cola y tocó la piedra. En el instante en que sus escamas tocaron la superficie, una ola de energía recorrió su cuerpo, pero algo extraño comenzó a suceder. La luz de la piedra brillante se volvió cegadora. De repente, comenzaron las visiones. Kala se vio a sí misma, pero de una manera que nunca había imaginado. Vio todas sus ambiciones, sus acciones y la soledad que había creado a lo largo de los años. La piedra estaba revelando su verdadero corazón, y lo que vio no era el poder que tanto deseaba, sino el vacío que lo acompañaba. La serpiente intentó alejarse de la piedra, pero ya era demasiado tarde. La visión era clara. Toda su vida había estado dirigida a buscar algo externo que llenara el vacío que sentía por dentro. Sin embargo, el poder de la piedra solo revelaba lo que ya existía en su corazón. «¿Es esto lo que soy?», pensó, sintiéndose frágil por primera vez. Con un último esfuerzo, se soltó de la piedra y se deslizó fuera de la caverna. El brillo intenso de la piedra fue disminuyendo a medida que se alejaba, pero el impacto de la visión quedó en su mente.
por primera vez, sintió el peso de sus elecciones y de la vida que había llevado. La piedra brillante no cumplía sus expectativas, en lugar de proporcionarle poder, la piedra le mostró su propia verdad. Al salir al exterior, el desierto parecía el mismo, pero algo en Kala había cambiado. Miró las estrellas esa noche, pero esta vez con una nueva comprensión. El verdadero poder no surgía de algo que se pudiera encontrar o tocar, sino de su interior. La piedra no tenía el poder de cambiar su vida, solo reveló lo que siempre había estado allí. Kala decidió regresar al desierto y vivir de una nueva manera, ya no necesitaba probar nada a nadie, ni a sí misma. El camino hacia la piedra brillante le enseñó lo que realmente importaba, el equilibrio entre el deseo de conquista y el entendimiento de sí misma. Así, la serpiente que antes buscaba el poder absoluto encontró la paz en su propio corazón. Partiremos hacia el próximo cuento en una gran sabana, donde los árboles dispersos y la hierba dorada se extendían hasta el horizonte. Allí vivía un pequeño ratón llamado Tico. Tico era conocido por su incansable energía y su espíritu aventurero. Aunque era pequeño, siempre estaba corriendo de un lado a otro, curioso por el mundo que lo rodeaba. Sabía que era frágil, pero eso nunca lo detuvo de explorar los rincones más peligrosos de la sabana. Un día, mientras corría entre los arbustos en busca de semillas, Tico se topó con algo gigantesco y un aterrador león reposaba, sus patas eran enormes y su melena relucía al sol como una corona dorada. El corazón de Tico latía fuertemente, consciente de que con un simple movimiento el león podría aplastarlo. Intentó alejarse, pero en su huida tropezó con una rama seca, haciendo un sonido que causó un ligero movimiento en el león. Afortunadamente, continuó dormido. Tico, temblando, se dio cuenta de que se encontraba atrapado entre las patas del león, y que cualquier movimiento brusco podría despertarlo, sin que él tuviera oportunidad de escapar. Sin embargo, en vez de entrar en pánico, miró más de cerca al león, que parecía exhausto, como si hubiera corrido largas distancias. Al examinar la situación, notó algo sorprendente, una espina estaba profundamente clavada en la pata del león, era una herida antigua pero todavía dolorosa y el león debía estar sufriendo. Aunque dudó, en lugar de huir, una idea valiente ocupó su mente, decidió ayudar al león a pesar de los riesgos. Con pasos cuidadosos, Tico se acercó a la pata del león y comenzó a extraer la espina lentamente, intentando no causar dolor. El león se movió un poco y Tico se paralizó de miedo, pero en lugar de despertarse, el león suspiró de alivio. Con cuidado, el ratón finalmente logró quitar la espina, retrocedió y observó mientras el león continuaba durmiendo plácidamente. Tico se alejó sin hacer ruido, aliviado por haber escapado de la situación, corrió hacia su agujero y pasó el resto del día reflexionando sobre lo sucedido. Podría haber sido aplastado en un instante, pero en vez de eso eligió ayudar al león. Se sintió extraño, pues nunca antes había considerado cómo su valentía podía superar su miedo. Días después, mientras exploraba la sabana nuevamente, sintió de repente el suelo temblar. Al mirar hacia arriba vio al león acercándose y Tico se congeló de terror, convencido de que su fin había llegado. Para su sorpresa, el león no lo atacó. En su lugar, miró al ratón con una mirada serena y agradecida. «Me ayudaste cuando sufría», dijo el león con una voz grave y suave. «No he olvidado lo que hiciste por mí, pequeño ratón. A cambio, quiero asegurarte que siempre que me necesites, estaré aquí». Tico apenas podía creer lo que oía. El rey de la sabana le ofrecía su protección a él, el más diminuto de todos los animales. Desde ese momento, Tico y el león se hicieron amigos inesperados. Cada vez que Tico sentía que la sabana era un lugar vasto y peligroso, sabía que podía contar con el león. Y cuando el león requería consejos sobre los pequeños aspectos de la vida en la sabana, era Tico quien le ofrecía su perspicaz y atenta perspectiva. Lo que comenzó como un encuentro aterrador se transformó en una colaboración de respeto mutuo. Tico aprendió que, aunque era pequeño, tenía mucho que aportar al mundo, y el león, por su parte, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no siempre proviene del tamaño o de la ferocidad, sino de la valentía y la pasión. En la era dorada del antiguo Egipto, cuando las pirámides se alzaban imponentes bajo el sol intenso y el Nilo, con su lento y sagrado cauce, fertilizaba las tierras, reinaba un joven faraón poderoso que contaba con la gracia de los dioses. Bajo su gobierno, Egipto florecía en tranquilidad y abundancia,
pero a pesar de su inmensa riqueza, su corazón era un desierto árido, carente de un verdadero oasis de amor. Este faraón disfrutaba pasear por los jardines del palacio en Tebas, donde flores exóticas brotaban bajo la cuidadosa vigilancia de los jardineros y esclavos que las atendían. Un día, mientras caminaba por los senderos del jardín, sus ojos se posaron en una joven esclava que trabajaba con esmero entre las flores de loto. Era una mujer de origen humilde, capturada durante una de las numerosas campañas militares del faraón y llevada al palacio como un trofeo de guerra. Aunque vestía simples ropas de lino, su belleza innata sobresalía a pesar de su aparente sencillez. Su piel era tan suave como el alabastro y su cabello oscuro como la noche caía en ondas sueltas sobre sus hombros. Sin embargo, lo que más cautivó al faraón fueron sus ojos, llenos de una profunda tristeza y al mismo tiempo de una fortaleza interior que parecía desafiar las adversidades de su vida. Durante días, el faraón regresó al jardín, observándola desde la distancia, sintiéndose inexplicablemente atraído por ella, como si hubiera algo en su alma que resonara con la suya. A medida que la contemplaba, se dio cuenta de que, a pesar de la dureza de su existencia, ella conservaba una gracia y dignidad que lo intrigaban. Nunca había experimentado algo así antes, había conocido a muchas mujeres de noble cuna y plebeyas, pero ninguna había despertado en él esta inusual combinación de compasión, admiración y el deseo de conocerla más a fondo. Finalmente, al caer la tarde, el faraón decidió acercarse a ella. La encontró recogiendo flores a la sombra de una gran palmera, el sol del atardecer dorando su piel. Ella no lo vio hasta que estuvo muy cerca y al notar su presencia dejó las flores, inclinándose rápidamente con los ojos fijos en el suelo, temiendo mirar al gran señor. «Levántate», dijo el faraón con voz suave, tocando su hombro con la mano. «No tienes que temer». La joven obedeció. Aunque mantuvo la cabeza baja, nerviosa por estar tan cerca del hombre más poderoso de Egipto, su voz temblaba ligeramente cuando habló. «Soy una simple esclava, mi señor, no merezco estar en tu presencia». «Todos los que sirven a Egipto son dignos», respondió él, tratando de tranquilizarla. «Dime, ¿cómo te llamas?». Ella levantó la mirada por un breve momento, solo para luego volverla a bajar. «Mi nombre no es importante, gran señor, soy solo una esclava nacida en una tierra lejana y traída aquí contra mi voluntad». «Tu nombre es tan hermoso como tú», insistió él, deseando saber más sobre la mujer que había capturado su atención de una manera tan inesperada. «Dime de dónde vienes». La joven, aún reacia a revelarse, suspiró y comenzó a contar su historia. Le habló de su hogar en una tierra lejana, más allá de los desiertos, donde había vivido una vida simple pero feliz junto a su familia. Le habló de la guerra que había llegado sin aviso, de cómo su aldea fue arrasada y su familia dispersada. Ella fue capturada por los soldados egipcios y llevada al palacio como un trofeo, una más entre las muchas almas sometidas por la fuerza de los ejércitos del faraón. A medida que ella hablaba, el faraón sintió una mezcla de culpa y compasión. Su propia ambición había traído dolor y sufrimiento a muchos, pero nunca antes había enfrentado las consecuencias tan directamente. Sin embargo, más allá de su historia trágica, lo que más lo impresionó fue la dignidad con la que ella hablaba, sin rencor ni odio, sino con una aceptación estoica de su destino. Los días siguientes, el faraón encontró más y más razones para visitar los jardines, siempre buscando un pretexto para encontrarse con la joven esclava. Sus charlas volvieron más frecuentes y prolongadas, y en ellas el faraón halló un consuelo desconocido para él. La presencia de la joven le hacía sentir más humano, conectándolo con una parte de sí mismo que había olvidado entre sus responsabilidades y su poder. La esclava, por su parte, comenzó a percibir el interés del faraón, pero se sentía atrapada entre la gratitud y el miedo. Sabía que cualquier relación con él estaba destinada al desastre, la diferencia entre sus posiciones era insalvable y los dioses no aprobarían un vínculo que quebrantaba el orden establecido. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, un sentimiento crecía en su corazón, un sentimiento que temía nombrar pero que no podía ignorar. Una noche, durante una festividad en honor a los dioses, el faraón la buscó entre el bullicio del palacio y la halló sola, contemplando las estrellas desde un balcón alejado de la celebración. Se acercó a ella en silencio, y al verla, su corazón se aceleró, consciente de que ese encuentro cambiaría todo. «¿Por qué te alejas de la celebración?», preguntó él, aunque en su voz había una preocupación que no podía ocultar. «No soy parte de este mundo, mi señor», respondió ella con tristeza. «Soy solo una espectadora, una sombra en los márgenes de tu gloria». El faraón permaneció en silencio un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente, habló:
pero esta vez su voz estaba cargada de emociones que ya no podía contener. «Eres mucho más que eso para mí», confesó. «Desde que te vi, mi corazón ha estado dividido entre mis obligaciones como faraón y mis sentimientos por ti. No puedo seguir ignorando lo que siento». Las palabras del faraón la llenaron de temor y alegría a la vez. Sabía que lo que él decía era un peligroso desafío al destino y a las leyes de los dioses. «Mi señor, esto no puede ser», dijo con voz temblorosa. «Los dioses nos castigarían, el pueblo nunca lo aceptará. No quiero ser la causa de tu ruina». «Amo», dijo el faraón olvidando sus advertencias y dispuesto a enfrentar cualquier adversidad por estar a su lado. La joven sintió como las lágrimas llenaban sus ojos, entendía que sus palabras eran sinceras, pero también que su amor era una condena. «Y yo te amo», confesó finalmente, liberando esas palabras que había guardado por tanto tiempo. «Sin embargo, mi amor es lo suficientemente grande como para saber que debemos separarnos. No puedo permitir que te destruyas por mí». Aquella noche, los dos amantes compartieron un último y doloroso adiós. Aunque el faraón deseaba desafiar el destino y a los dioses, la joven esclava lo convenció de que su deber hacia Egipto debía prevalecer sobre sus sentimientos personales. En el fondo, ambos comprendían que la única forma de protegerse mutuamente era apartarse. Al día siguiente, el faraón tomó la decisión más difícil de su vida, ordenó que la joven fuera liberada y llevada a una villa apartada a orillas del Nilo, donde podría vivir en paz, lejos del palacio y de las miradas inquisitivas de la corte. Aunque su corazón se rompía con cada paso, sabía que era lo correcto. La joven aceptó su destino con la misma dignidad con la que había enfrentado las pruebas de su vida, despidiéndose del faraón con una mezcla de tristeza y gratitud, consciente de que nunca volverían a verse, pero sabiendo que siempre llevaría en su corazón el recuerdo de un amor tan puro como imposible. El faraón vivió el resto de sus días con la carga de esa pérdida, gobernando con sabiduría y justicia, pero siempre bajo la sombra de lo que había sacrificado por el bien de su reino. A menudo, durante las noches de luna llena, se decía que se podía ver una figura solitaria caminando por los jardines del palacio, mirando al cielo en busca de consuelo entre las estrellas que una vez habían sido testigos de su amor prohibido. Por su parte, la joven encontró paz en su villa junto al Nilo, siempre recordando al hombre que había amado y que la había amado con la misma intensidad. Nunca contrajo matrimonio y dedicó su vida a rendir homenaje a la memoria de ese amor. Vivía en silencio, pero su corazón estaba repleto de recuerdos de aquellos breves instantes de felicidad. Y aunque el mundo nunca conoció su historia, sus almas permanecieron unidas más allá de los límites de este mundo, aguardando el momento en que, liberadas de todas las ataduras mortales, pudieran reunirse de nuevo, esta vez para no separarse jamás. En una época en que las arenas del desierto se entrelazaban con los secretos de los dioses y el Nilo representaba la arteria vital de Egipto, vivía un príncipe en la majestuosa ciudad de Tebas. Era el hijo del faraón, un hombre que según la tradición descendía directamente de los dioses. En el palacio, el joven príncipe disfrutaba de lujos, sedas finas, banquetes interminables y enseñanzas de los sabios más renombrados de todo Egipto. Sin embargo, en su interior había un vacío, una sensación de que su vida, por más privilegiada que fuera, carecía de un propósito verdadero. El palacio, con sus altos muros decorados con jeroglíficos y sus columnas que se elevaban hacia el cielo, resguardaba al príncipe del mundo exterior. Pero desde su ventana, el joven observaba diariamente a la gente común que iba y venía. Veía a los obreros que trabajaban bajo el sol abrasador, levantando enormes piedras para la construcción de la pirámide que sería el mausoleo de su padre. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la miseria, y sus vestimentas eran harapos en comparación con las túnicas de lino fino que el príncipe utilizaba. Una noche, después de presenciar a escondidas una discusión entre los consejeros del faraón sobre los impuestos que oprimían al pueblo, el príncipe sintió que no podía seguir ignorando la realidad. Decidió que debía conocer de primera mano cómo vivían aquellos a quienes estaba destinado a gobernar. Sin decir una palabra a nadie, se disfrazó con ropas humildes y salió del palacio en plena oscuridad, oculto bajo el manto de la noche. Las calles de Tebas, que eran ruidosas durante el día, ahora estaban sumidas en un ambiente inquietante. A medida que caminaba, el príncipe se topó con una ciudad muy distinta a la que había conocido desde las alturas de su hogar real. Las chozas de barro estaban agrupadas en barrios oscuros y malolientes, donde los niños corrían descalzos y los adultos luchaban por sobrevivir. Aunque la pobreza era evidente, también había un tipo de vida que el príncipe nunca había experimentado, un sentido de comunidad y solidaridad que no existía dentro de los muros del palacio. En su camino,
se encontró con un anciano que estaba sentado junto a una pequeña hoguera. El anciano, con sus ojos llenos de sabiduría, lo miró detenidamente, sin que el príncipe dijera una palabra. Comenzó a hablarle como si ya supiera quién era. «Joven», dijo el anciano con voz ronca, «veo en ti una búsqueda, un deseo de algo más allá de lo que has conocido. Pero la sabiduría que buscas no se encuentra en los libros de los sabios ni en los tesoros del palacio. Si realmente deseas conocer la verdad de la vida, debes buscar la fuente de la sabiduría, un lugar donde los misterios del mundo se revelan a aquellos que son dignos». Intrigado y lleno de determinación, el príncipe le pidió al anciano que le indicara dónde encontrar esa fuente. El anciano sonrió, mostrando sus dientes amarillentos, y le advirtió que el camino sería largo y peligroso, pero que las recompensas serían grandes para quien lograra llegar hasta ella. «Pero recuerda», agregó el anciano con gravedad, «la fuente no se revela a los impacientes ni a los egoístas, solo aquellos dispuestos a sacrificar lo que más valoran encontrarán su verdadero poder». Con estas palabras resonando en su mente, el príncipe emprendió su viaje. Pasó por desiertos abrasadores donde el calor era tan intenso que sus pies, los ecos de sus propios pensamientos, lo acompañaron durante semanas mientras viajaba sin descanso. Cada paso lo alejaba más de la seguridad de su hogar y lo acercaba a lo desconocido. En su travesía, el príncipe se encontró con varias personas que, al igual que él, enfrentaban situaciones difíciles. En un pequeño poblado, se topó con una madre que lloraba desconsoladamente al ver a su hijo enfermo, febril y al borde de la muerte. Recordando las enseñanzas de los médicos de la corte, el príncipe usó hierbas que había recolectado en su camino para preparar un remedio. Tras unos días, el niño se recuperó, y la madre, con lágrimas en los ojos, le agradeció como si fuera un dios. Continuando su viaje, llegó a una aldea devastada por la guerra, donde conoció a un joven que había perdido sus tierras a manos de un noble corrupto. El príncipe, que llevaba consigo oro y joyas ocultas bajo su capa, decidió regalarle al joven parte de sus riquezas para que pudiera recomprar su tierra y reconstruir su hogar. El joven, incrédulo, no sabía cómo expresar su agradecimiento, pero el príncipe solo sonrió y siguió su camino. Más adelante, encontró a un hombre ciego sentado al borde de un acantilado, escuchando el viento. El ciego le confesó que antes de perder la vista, solía caminar hasta ese lugar para admirar la belleza del mundo. Ahora, su mayor deseo era poder ver nuevamente el esplendor de la creación. Conmovido por su anhelo, el príncipe lo llevó a un templo cercano, donde oró fervorosamente a los dioses para que restauraran la vista del hombre. Al amanecer, el ciego abrió los ojos y, por un momento, pudo ver la majestuosidad del Nilo y las tierras fértiles que lo rodeaban. Con lágrimas de gratitud, abrazó al príncipe, quien lo dejó con una sonrisa. A medida que el príncipe continuaba su búsqueda, se daba cuenta de que cuanto más ayudaba a otros, más le parecía que la fuente de la sabiduría se alejaba de él. Los obstáculos se multiplicaban y comenzó a cuestionar si su viaje tendría algún sentido. Las dudas lo asaltaban, pero cada vez que recordaba los rostros de aquellos a quienes había asistido, sentía un renovado impulso para proseguir. Finalmente, llegó a una montaña solitaria cuya cima estaba envuelta en niebla. El aire estaba impregnado de un silencio místico y el príncipe comprendió que estaba cerca de su destino. Escaló la montaña con esfuerzo, sus fuerzas casi agotadas, y al alcanzar la cima, encontró una cueva oculta tras un muro de piedras cubiertas de musgo. Con una mezcla de temor y reverencia, ingresó en la cueva. En su interior, la cueva brillaba con un resplandor que emanaba de una pequeña fuente. El agua cristalina y pura reflejaba la luz en 1000 destellos que danzaban en las paredes. El príncipe se arrodilló ante la fuente, sintiendo que todo su viaje lo había llevado a ese momento. Con una profunda inhalación, sumergió sus manos en el agua y bebió de ella, esperando que al hacerlo, todo el conocimiento del universo se derramara sobre él y que los misterios de los dioses y los secretos de la vida se le revelaran. Sin embargo, lo que vio en su mente no fueron visiones celestiales, sino los rostros de las personas que había conocido y ayudado en su travesía, la madre, el joven, el hombre ciego. Todos aparecieron ante él, sonriendo, agradecidos, felices. Entonces comprendió la verdad que había estado buscando. La sabiduría no se encontraba en misterios ocultos ni en poderes divinos, sino en la capacidad de empatizar y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. La verdadera fuente de la sabiduría era el corazón compasivo, y el río de la vida era el amor que fluía hacia los demás. Regresó al palacio no como el joven príncipe que había partido, sino como un hombre transformado. No habló a nadie de la fuente ni del conocimiento adquirido, pero sus acciones comenzaron a reflejar su nueva comprensión.
Empezó a cambiar el reino, asegurándose de que todos, desde el más pobre hasta el más poderoso, tuvieran una vida digna. Construyó hospitales, escuelas y ordenó la redistribución de las tierras para que cada familia tuviera lo necesario para vivir. Con el tiempo, el faraón notó el cambio en su hijo, aunque no comprendía del todo lo que había sucedido, le otorgó más responsabilidades, confiando en su juicio. Bajo el liderazgo del príncipe, Egipto prosperó como nunca antes. La gente comenzó a hablar de él como un gobernante sabio y justo, alguien que no solo comprendía las leyes, sino también el corazón humano. Años después, cuando el príncipe se convirtió en faraón, fue amado por su pueblo, no por su linaje, sino por su compasión. El río de la vida que había descubierto seguía fluyendo a través de sus acciones, tocando las vidas de todos los que vivían bajo su reinado. Así, el príncipe que había partido en busca de sabiduría se convirtió en el faraón más sabio de todos, recordado no por las conquistas o las riquezas acumuladas, sino por el legado de amor y justicia que dejó para las generaciones futuras. La lección que aprendió y que enseñó a su pueblo fue simple pero poderosa: la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás y la sabiduría más profunda se revela a aquellos que tienen el valor de amar y dar sin esperar nada a cambio. En las profundidades de Tebas, lejos de la vista de los mortales, se encontraba el santuario oculto de Isis, un lugar envuelto en misterio y protegido por antiguos conjuros. Dentro de sus paredes, un grupo selecto de sacerdotisas dedicaba su vida al servicio de la gran diosa, velando por los secretos más profundos de la magia ancestral. Entre ellas, destacaba una sacerdotisa cuya devoción la había elevado por encima de las demás. Su vida estaba consagrada a los misterios de los dioses y su nombre solo era conocido entre las iniciadas en los ritos más secretos. Esta sacerdotisa había sido bendecida con un don que la diferenciaba de las demás: poseía la capacidad de leer los signos del futuro en las estrellas y de interpretar sueños de los faraones, algo que pocos podían lograr. Pero más allá de este don, había un secreto aún más profundo que la diosa Isis guardaba en su corazón: le había concedido la inmortalidad a cambio de proteger un artefacto sagrado, uno que albergaba un poder inimaginable. Este artefacto era el espejo de Hand, un objeto forjado en tiempos remotos por la diosa Auer. No era un espejo ordinario, su superficie pulida poseía la capacidad de reflejar no solo el cuerpo, sino también el alma. En él se podían vislumbrar los deseos más ocultos y las sombras del corazón. Sin embargo, el espejo no solo revelaba, sino que también absorbía a aquellos que se miraban demasiado tiempo, en el quedaban atrapados en su propio reflejo, perdiendo su esencia para siempre. Este poder, tan oscuro como intrigante, había sido confiado a la sacerdotisa para que lo protegiera de quienes pudieran usarlo para sus propios propósitos. Una noche, mientras realizaba sus rituales nocturnos bajo la luz de las antorchas, la sacerdotisa tuvo una visión. Las estrellas, con su luz lejana y helada, le mostraron un futuro sombrío. Vio a un joven faraón recién ascendido al trono, cuya desmesurada ambición lo conducía hacia la destrucción. En sus sueños, la sombra del faraón se extendía sobre Egipto y las repercusiones de sus actos resonaban a través del tiempo. Esa misma noche, mientras el templo estaba envuelto en la paz de la madrugada, un mensajero llegó desde el palacio. El faraón había enviado una orden urgente: deseaba que la sacerdotisa más sabia estuviera presente en su corte, consciente de que solo ella podría ayudarlo con los perturbadores sueños que lo atormentaban, sueños que lo llenaban de temor y dudas. Al llegar al palacio, la sacerdotisa fue llevada a las cámaras privadas del faraón, quien, sentado en su trono, la miraba con una mezcla de desesperación y esperanza. Era un hombre joven, que apenas había asumido el poder, pero su ambición era tan vasta como las arenas del desierto. La idea de un Egipto unificado bajo un único dios, el disco solar Atón, lo consumía. Creía firmemente que este era su destino, su propósito divino. Sin embargo, algo lo inquietaba: sus sueños estaban llenos de visiones oscuras de dioses olvidados que lo observaban con resentimiento y sombras que se cernían sobre su reino. Gran sacerdotisa, comenzó el faraón con voz temblorosa, mis sueños están plagados de oscuridad. Veo a los dioses antiguos que me observan con ira. Temo que mi deseo de unificar Egipto bajo Atón pueda desatar su furia. No sé si estoy en lo correcto, pero sé que algo terrible podría suceder. La sacerdotisa lo escuchó en silencio, con la mirada fija en el joven gobernante. Comprendía el peligro que representaba su ambición y sabía que debía actuar para evitar una catástrofe. «Oh faraón», respondió finalmente, «los dioses son poderosos y sus caminos son misteriosos, pero también son justos. Si deseas conocer la verdad, si anhelas ver el destino que te espera, puedo mostrarte lo que hay en tu corazón, pero debes estar preparado porque no todos pueden soportar lo que verán».
El faraón, cegado por su ambición y ansioso por tener confirmación, aceptó el desafío sin dudar. Sacerdotisa, estoy dispuesto a enfrentar cualquier cosa por el bien de Egipto. Entonces la sacerdotisa lo condujo a una sala secreta dentro del palacio, un lugar al que solo los faraones y los más altos sacerdotes podían acceder. En el centro de la sala, bajo una tenue luz, se encontraba el espejo de An, su superficie pulida brillando como si estuviera hecha de la misma esencia de las estrellas. Con un gesto solemne, la sacerdotisa se dirigió al faraón: este es el espejo de Ankh, un regalo de los dioses. En él verás tu verdadero ser, no solo lo que deseas, sino también lo que temes, pero debes estar preparado para enfrentar la verdad, sea cual sea. El faraón se acercó al espejo, su corazón latiendo con fuerza. Cuando su rostro se reflejó en la superficie brillante, vio primero un Egipto resplandeciente. Bajo su liderazgo, los templos de Atón se erguían en cada rincón del país y la población lo veneraba como el único Dios verdadero. El faraón sonrió al observar esta visión, sintiendo que sus sueños estaban a punto de realizarse. Sin embargo, mientras seguía contemplando la imagen, ésta comenzó a mutar, el cielo que había sido claro y radiante se oscureció, y el sol que tanto adoraba empezó a ocultarse tras nubes negras. Las tierras fértiles del Nilo se convirtieron en áridas, y la prosperidad que había imaginado se transformó en miseria y desolación. Los templos levantados en honor a Atón se colapsaron y la guerra estalló en todo Egipto. Las sombras de los dioses antiguos, aquellos que había desdeñado, se alzaban para reclamar lo que les pertenecía. En el espejo, el faraón vio cómo su propia figura se desvanecía, su imagen se desintegraba hasta convertirse solo en una sombra en el lugar donde había estado. Un grito de terror escapó de sus labios mientras intentaba apartarse del espejo, pero ya era demasiado tarde. La sacerdotisa, que había observado en silencio, comprendió en ese instante que no había salvación para el joven gobernante. «Has buscado más de lo que tu alma podía soportar», susurró con tristeza. El faraón sintió como su esencia era absorbida por el espejo, su cuerpo tembló y su figura comenzó a desmoronarse como si estuviera hecha de arena. Gritó, no solo por el dolor físico, sino por la desesperación de ver cómo sus sueños y ambiciones se desvanecían ante sus ojos. La sacerdotisa, con lágrimas en los ojos, sabía que el castigo era inevitable. El espejo, una vez que había atrapado a su presa, no la liberaría. En cuestión de momentos, todo lo que quedaba del faraón era polvo esparcido sobre el frío suelo de la sala secreta. El espejo de An, ahora oscurecido y sin brillo, había cumplido su propósito una vez más. Con el corazón pesado, la sacerdotisa recogió el espejo y lo devolvió al santuario oculto de Isis. Sabía que este no sería el último faraón en sucumbir a su ambición y que mientras el espejo de Han continuara existiendo, el ciclo de destrucción seguiría. Su labor como guardiana del espejo era eterna, al igual que su existencia, y aunque su alma estaba repleta de tristeza, sabía que debía cumplir con su deber de proteger a Egipto de sí mismo. A lo largo de los siglos, la sacerdotisa continuó su vida inmortal, observando cómo los faraones iban y venían, cada uno enfrentándose a sus propios retos, atrapados en la lucha entre sus deseos y la voluntad de los dioses. Nunca reveló el secreto de lo sucedido en esa sala oculta, ni siquiera a sus compañeras sacerdotisas. Pero cada vez que contemplaba el espejo, oscurecido por las almas de aquellos que habían cedido a su poder, sentía el peso de su responsabilidad, consciente de que estaba destinada a resguardar ese artefacto maldito hasta el fin de los tiempos. Así, el santuario oculto de Isis permaneció fuera de la vista del mundo, guardando los secretos de la magia ancestral, mientras la sacerdotisa continuaba su solitaria vigilia, aguardando el día en que su tarea finalmente concluyera. Sin embargo, en su corazón, sabía que ese día estaba muy lejano y que muchos más faraones caerían antes de que la maldición del espejo de An fuera, al fin, quebrantada. Muy buenas, hoy quiero compartir con vosotros unas leyendas nórdicas que me cautivaron cuando las conocí. Espero que las disfrutéis. Comenzamos. La primera historia es celta y forma parte del ciclo de Western, una de las principales fuentes históricas sobre la mitología antigua irlandesa. La narración inicia en una gran fiesta organizada por el rey en la noche de Samain, a la que asistieron muchos invitados, incluyendo a un joven artista y su esposa embarazada. La celebración era muy animada, todos comían, bebían, reían y conversaban, hasta que de repente, un sonido extraño y casi sobrenatural interrumpió el bullicio, sumiendo a la sala en silencio. Todos miraron a su alrededor tratando de descubrir el origen de aquel sonido, pero nadie pudo determinar de dónde provenía, hasta que una anciana llamada Brida dio un paso al frente y se dispuso a desvelar el misterio. El sonido provenía, nada más y nada menos,
que de la niña que estaba en el vientre de la esposa del artista. Brida, además, predijo algo, dijo que esa niña sería la más hermosa que jamás hubiera existido, con cabellos rojos como el fuego y piel del color de la miel. Sin embargo, también advirtió que sería causa de una gran discordia, que provocaría disputas entre reyes, llevando a que 3 de los más valientes hombres del rey fueran desterrados. Se debatió ampliamente sobre el asunto esa noche, y la mayoría de los hombres coincidieron en que debían matar a la niña al nacer. Sin embargo, el rey, curioso, decidió que se encargaría de ella, la mantendría a salvo y, al cumplir 16 años, se casaría con ella. La niña nació tiempo después y le pusieron el nombre de Deirdre, que en la lengua antigua significa dolor. El rey ordenó que la llevaran a una pequeña casa en el bosque, custodiada por una anciana nodriza, donde podría crecer hasta el día de su boda. Deirdre creció y se convirtió, tal como había profetizado Brida, en una joven más hermosa que nunca se había visto. Además de poseer una gran inteligencia, conocía todos los secretos del bosque. Su voz era dulce y sus dedos ágiles con el arpa. Era una joven feliz, pero la sombra de su matrimonio inminente la entristecía cada vez más con el paso de los años. Un día, sintiéndose especialmente melancólica, Deirdre observaba por la ventana una elevada figura posada sobre la nieve que picoteaba una manzana caída del árbol. Entonces, recordó algo y dijo: anoche soñé con un joven de cabellos negros como las alas de ese cuerpo, con la piel blanca como la nieve y los labios rojos como aquella manzana. Con el tiempo, cuando el invierno pasó, Deirdre paseaba por el bosque cuando escuchó una hermosa canción. Siguiendo el origen de aquella voz, se encontró con 3 jóvenes que habían ido de caza. ¿Cuál fue su sorpresa al descubrir que el primero de ellos era el hombre de su sueño? Ese muchacho se llamaba Nois, y se enamoraron al instante. Conscientes del futuro que les esperaba, decidieron huir. Deirdre, Nois y sus 2 hermanos partieron de inmediato para escapar del reino, dirigiéndose en barco al reino vecino, el reino de Alba, actual Escocia. Sin embargo, la desgracia les acechaba, pues dondequiera que intentaran alojarse, los hombres enloquecían por la joven e intentaban matar a los hermanos para apoderarse de ella. Finalmente, se establecieron en una pequeña isla, en una casa de arcilla donde vivieron durante un tiempo felizmente. Sin embargo, con el tiempo, los hombres del rey descubrieron su paradero y el rey decidió tenderles una trampa. Envió un mensajero que les decía que no estaban exiliados, que no habían hecho nada malo y que podían regresar al reino cuando quisieran. Los hermanos se sentían muy melancólicos y extrañaban mucho su hogar, estaban deseosos de volver y por eso hicieron caso y partieron de nuevo rumbo a Irlanda cuando les dijo que tenía el presagio de que todos morirían. Al llegar, se hospedaron en una posada, pero cuando el rey se enteró, envió a sus 100 mejores hombres para pelear contra los hermanos y apoderarse de Deirdre. Sin embargo, los hermanos demostraron gran habilidad y lograron derrotar a los 100 soldados. Entonces, emprendieron la huida campo a través, pero el rey no iba a permitir perder a la joven nuevamente y ordenó que los detuvieran. Un ruido de armas apareció en el prado por el que corrían, un bosque de espinos y matorrales intentaba detener a los fugitivos. Ellos, sin embargo, continuaron corriendo sin disminuir el ritmo. El druida convirtió el prado en un rugiente mar, pero Deirdre y los hermanos no lo dudaron y se lanzaron al agua, empezando a nadar contracorriente sin disminuir el ritmo. Luego, el ruido transformó el rugiente mar en un mar de piedras afiladas. El grupo siguió avanzando, pero poco después, uno de los hermanos de Nois cayó y quedó herido. Nois lo cargó a sus espaldas e intentó seguir corriendo, pero luego vio caer a su otro hermano y morir allí. Al ver caer a sus 2 hermanos, Nois se desmoralizó y entristeció tanto que también perdió el pie y cayó sobre las piedras afiladas. En ese momento, el campo de piedras volvió a ser de hierba. Los hombres del rey encontraron a Deirdre ahí, sobre el cuerpo de Nois, la apresaron y la llevaron al castillo. Nois y sus hermanos fueron enterrados allí mismo. El rey organizó la boda para el día siguiente y encerró a Deirdre en una celda. Sin embargo, al día siguiente, cuando fueron a buscarla, ya era demasiado tarde, pues Deirdre había muerto de pena. La enterraron en el bosque donde había crecido, pero esa noche, un grupo de desconocidos desenterró el cuerpo y lo llevó a enterrar junto al cuerpo de su amado, y sobre las tumbas colocaron 2 estacas de tejo. Con el tiempo, de esas estacas surgieron 2 enormes espejos que, aunque nacieron a cierta distancia uno del otro, se entrelazaron en el centro formando un solo árbol. Se dice que ese árbol aún existe, a pesar de que hace mucho las lápidas de los amantes se convirtieron en polvo. Esta leyenda narra el origen de una escarpada cordillera que hay en la tierra de Ronsar, en Noruega.
Se cuenta que hace mucho tiempo habitaba allí un grupo de trolls que fueron invitados a una boda celebrada al pie de una montaña cercana, bajo una cascada. La noche señalada, todos los trolls acudieron al evento, y tras la ceremonia, comenzó la celebración. Los trolls, relajados y animados, disfrutaron de la fiesta sin preocuparse por la hora. Había abundante comida y ríos de hidromiel para beber, se rieron, comieron, bebieron y pelearon, y mientras tanto, el tiempo pasaba. Al final, cuando quisieron darse cuenta, la noche casi había terminado. Todos los demás comenzaron a regresar a sus cuevas, pero ya era demasiado tarde. En pocos minutos comenzó el amanecer, y con él, llegaron los rayos del sol. En cuanto esos rayos tocaron las pieles de los trolls, se convirtieron en piedra. Se dice que aquella escarpada cordillera no es más que aquellos 3 petrificados por el sol hace muchos siglos, que aún permanecen allí. La siguiente historia se extrae de la menor junto con la mayor, la fuente más importante que nos queda sobre mitología nórdica. Lakinten y su sirviente viajaban cuando llegaron al reino de los gigantes. A lo lejos vieron un castillo tan inmenso que tenían que alzar la vista al cielo para verlo en su totalidad. Se dirigieron hacia allí para descubrir qué podían encontrar. Cuando llegaron a la verja, esta era tan grande que pudieron pasar entre sus barrotes sin dificultad y entraron en el castillo. Allí les aguardaba el rey de los gigantes, quien al verlos exclamó: «¿Sois vosotros esos dioses tan poderosos de los que se habla? No me parecéis gran cosa, así que os reto a que demostréis si realmente tenéis poder». Luego, dio un paso adelante y propuso lo siguiente: «Apostemos lo que queráis a que puedo comer más y más rápido que cualquiera de mis hombres». El rey entonces organizó la competencia y llamó a un hombre suyo llamado. Ambos participantes se situaron en extremos opuestos de una mesa, la cual se llenó de carne asada. Al recibir la señal, comenzaron a comer con avidez. Comieron mucho y rápidamente, y al llegar al centro de la mesa, la cosa parecía empatar, pero uno había consumido la carne y dejado el hueso, mientras que el otro había terminado incluso los platos y la mesa. Así, el rey de los gigantes fue el indiscutido ganador. Entonces, se dirigió al sirviente de Thor y le preguntó: «¿Y tú qué sabes hacer?». El sirviente respondió que podía correr más rápido que cualquier hombre, y pronto se organizó una carrera. El rey eligió a un niño llamado Juguete como su competidor. Cuando dieron la señal, ambos comenzaron a correr, y por desgracia, el sirviente de Thor se quedó atrás, ya que mientras él apenas alcanzaba la mitad del recorrido, Juguete ya había ido y vuelto. Repitieron la carrera 3 veces, pero en ninguna de ellas el sirviente logró acercarse a la victoria. Así que Thor dio un paso al frente y se ofreció para competir, afirmando que ganaría bebiendo contra cualquiera que se le presentara. El rey de los gigantes le acercó un enorme cuerno lleno de hidromiel y dijo que cualquier buen bebedor podría vaciar ese cuerno de un trago, aunque algunos lo logran en 2, sin embargo, si lo vaciaba en 3 tragos, no sería un mal bebedor. Thor observó el cuerno, que era realmente muy grande y largo, pero no se dejó afectar por ello. Lo tomó, inhaló profundamente, se dispuso a vaciarlo de un trago, me miró con todas sus fuerzas y cuando ya no pudo más, lo dejó estar. Sin embargo, al observar el contenido, se dio cuenta de que ni siquiera había bajado un dedo. Muy enfadado, volvió a acercárselo a los labios y esta vez aguantó la respiración todo lo que pudo. Sin embargo, cuando dejó de beber, nuevamente había bajado muy poco el nivel del cuerno. «Guardáis lo mejor para el final», dijo el rey de los gigantes. «Sin duda debéis beber mucho más para que el cuerno baje». Thor intentó por 3ª vez, pero aún así no logró nada, el cuerno apenas había bajado 3 dedos. Derrotado, devolvió el cuerno. «¡Qué decepción!», dijo el rey de los gigantes. «A ver si en otro juego más hábil os propongo, pues que demostréis vuestra fuerza levantando». El gato. Thor se acercó al gato que le señalaba el rey, era sin duda un gato grande, pero nada más que un gato. Así que se dispuso a levantarlo, pensando que le estaban tomando el pelo. Lo intentó por el vientre, pero el gato ni siquiera se movió. Volvió a intentarlo con más fuerza, pero tampoco lo logró, y cuando lo intentó con todas sus fuerzas, el gato apenas levantó una pata. Así que también lo dejó estar, derrotado de nuevo. «Vaya, es evidente que vuestra fuerza no es tanta como dicen», dijo el rey de los gigantes. «Os propongo un último juego, no creo que ninguno de mis hombres quiera rebajarse a luchar contra vosotros, visto lo visto, pero creo que mi nodriza, la anciana, podrá ofreceros algún desafío». Y entre la sala entró una mujer desdentada, con la espalda encorvada y muy anciana,
a la que el rey invitó a luchar. Contra todo pronóstico, Thor arremetió contra ella una y otra vez, pero la anciana era inamovible. Finalmente, de un solo golpe, dejó tumbado en el suelo al rey. Él dio por finalizados los juegos, pero a pesar de eso fue muy hospitalario y les permitió pasar la noche en el castillo. Al día siguiente, los acompañó a las afueras y cuando estuvieron lo suficientemente alejados, dijo el rey de los gigantes: a todos os revelaré la verdad ahora que habéis dejado mi castillo. Habéis mostrado una gran fuerza y destreza, debéis entender lo cerca que estuvisteis de derrotarnos y humillarnos. Debéis saber que fui engañoso, utilizando trampas, y que vosotros no os disteis cuenta de ello en primer lugar, pues aunque hubiéramos comido, jamás podría haber vencido a su rival, Lu, ya que representaba el fuego, y no era más que el propio fuego el que estaba compitiendo contra él. De este modo, nada podría haber hecho vuestro sirviente, quien hizo un gran trabajo compitiendo, pero tampoco tenía posibilidades, dado que su rival no era más que mi propio pensamiento, frente al cual nada físico podría ganar en velocidad. Con respecto al cuerno, lograsteis una gran hazaña, ya que la punta estaba conectada al mar, y no fue otra cosa que el mar lo que hicisteis descender 3 dedos. En cuanto al gato, realizasteis otra gran proeza, puesto que no era más que la serpiente del mar, el enorme monstruo que rodea el mundo, y vosotros pudisteis levantarlo. Nadie más que vosotros podría haber realizado esta tarea y que se puede decir de vuestra lucha, pues él no era nada más que la vejez, y nunca ha existido ni existirá en este mundo alguien que pueda resistirla. Y ahora, id de mi reino y nunca volváis, pues debo advertiros que la fuerza de uno y las artimañas del otro nos mantienen en igualdad, y nada podríamos hacer uno contra el otro. Esto enfureció mucho y trató de golpear con su martillo al rey de los gigantes, pero este ya había desaparecido. Corrieron de regreso al castillo para confrontarlo, pero no lograron encontrarlo, había desaparecido. Así, sin poder hacer nada, los tres continuaron su viaje. La siguiente historia cuenta una antigua leyenda de Dinamarca, que trata sobre un rey que amaba a su hija más que a nada en el mundo, tanto fue así que cuando la pequeña falleció el rey se negó a entregarla, la hizo embalsamar y preparó una gran habitación junto a la suya para poder verla todos los días. Se dice que el rey la visitaba todas las noches antes de dormir y, cuando viajaba, hacía que llevaran su cuerpo con él, sin importar lo largo y tortuoso que fuera el camino. Los sirvientes comenzaron a estar un poco cansados de esta situación, ya que no entendían la causa de una obsesión tan enfermiza en el rey. Algunos incluso pensaron que había perdido la razón, sin embargo, uno de los sirvientes empezó a sospechar algo, pues había notado que la pequeña aportaba un anillo que su madre, la reina, le había regalado antes de morir. Comenzó a sospechar que ese anillo podría ser la causa de la obsesión del rey. Una noche, tomó el anillo de la pequeña y se lo guardó. Al día siguiente, cuando el rey se levantó, preguntó sorprendido porque aún no se había dado sepultura a la pequeña. Esto me entristece mucho, pero hay que devolver a la tierra lo que es de la tierra, no podemos quedarnos. De pronto, se preparó el entierro y dieron sepultura a la pequeña. Ese mismo día, el rey comenzó a notar que uno de sus sirvientes le causaba más simpatía de lo habitual. Tanto fue así que empezó a hablar más con él, lo fue ascendiendo de rango e incluso llegaron a comer en la misma mesa, ya que el rey le consideraba su amigo. Los otros sirvientes estaban muy extrañados, pues sabían que no era por méritos propios que él estaba allí. El sirviente, por su parte, se sentía muy culpable, ya que sabía que el origen de tanto afecto no era otro que el anillo. Por eso, una noche se dirigió a un lago cercano y arrojó allí el anillo para liberarse de su culpa. Fue entonces cuando el rey comenzó a desarrollar un gran amor por ese lugar, incluso construyó una fortaleza allí para estar siempre junto al lago. Tanto amaba ese sitio que un día dijo que renunciaría a su trono porque no quería otra cosa que estar en ese lago, y esas fueron las palabras que provocaron su castigo, ya que Sodi no las había escuchado y esto lo enfureció. Condenó al rey a que su alma jamás encontrara descanso, obligándolo a vagar por esos lugares entre las sombras de la noche eternamente. Se dice que aún hay noches en las que se pueden escuchar los cascos de su caballo en medio de un clamor infernal, y también se cuenta que en ocasiones es posible vislumbrar una figura en la fortaleza del islote en el centro del lago. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. A mí me fascinan las leyendas y conozco muchas. Si desean que realice más vídeos de este tipo, por favor háganmelo saber en los comentarios. Tengo redes sociales que les dejo aquí, y si aún no lo han hecho, los animo a dar like y suscribirse al canal para disfrutar de más vídeos interesantes en el futuro. Nos vemos pronto. Un abrazo y hasta luego.